Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una nueva cita con los encuentros digitales que habitualmente les abrimos desde aquí, desde esta ventana que supone para todos ustedes a nivel informativo el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy hablamos de universidad y a la vez de economía. Lo hacemos de la mano de Ángel Tejada, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad aquí en Albacete. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. No sé si en una jornada como esta, pues algo más informativamente preocupado sobre lo que está aconteciendo. Por ejemplo, ha comenzado la campaña de la renta de este año, tenemos novedades porque entra en vigor esa nueva forma de facturar la electricidad que se ha puesto en marcha. Muchos asuntos que van tocando a la economía y que supongo que para usted como experto tienen su propia opinión, ¿no? Sí, bueno, pues estamos en un proceso continuamente de cambios, unos para bien y otros para mal, en el que las noticias de economía continuamente nos están inundando las noticias. Y bueno, pues algunas noticias son más pues de divulgación y otras son más técnicas, como las distintas modificaciones que se están produciendo ahora como tú comentabas, en el tema de la tarifa energética, que cuesta a todo el mundo entenderla, los distintos tipos de tarificación que van a utilizar en función del tipo de contador que tenemos, en función del precio de la energía del último trimestre, etcétera, etcétera, y que nos tiene a todos un poco preocupados. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y cada día nos despachamos con una noticia diferente en el ámbito de los impuestos, en el ámbito de reformas laborales, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la sanidad, que bueno, pues nos vamos acostumbrando, quizás por desgracia, a noticias que no son todo lo positivas que deberían de ser. ¿Cómo cree que a nivel general ha sido acogida esa noticia, por ejemplo, de la nueva forma de facturar la electricidad entre los ciudadanos? ¿Qué se comenta o qué cree que se espera de este cambio que nos tiene todos sí un poco descolocados? Pues en principio las noticias que nos llegan a la ciudadanía como tal, estamos un poco perdidos porque no tenemos muy claro como ciudadanos exactamente cómo se nos va a hacer. Hay muchas veces que hablas incluso con el consumidor de a pie, tu padre, mi madre, tú, yo, quien sea, y ni siquiera sabemos qué tipo de contador tenemos en casa. Entonces, ni siquiera sabemos el tipo de contador, difícilmente vamos a saber cómo nos van a tarifar. Entonces, el consumidor está preocupado realmente porque no sabe o no sabemos exactamente cómo nos va a afectar el proceso de cambio que se ha llevado a cabo. Técnicamente está bien, técnicamente parece que va más ajustado a consumos reales que tenga el ciudadano, pero indudablemente pues el ciudadano no es todo lo consciente de cómo se va a aplicar el proceso, más allá de que estemos o no de acuerdo a cómo se están haciendo el proceso de fijación de precios, en el que pues se grava todavía más la tarifa fija, el consumo fijo, y eso pues quizás desincentiva un poco los objetivos que podíamos tener de minimizar o de optimizar el consumo energético, porque el efecto que tiene pues se amortigua con el hecho de que la tarifa fija sea más alta. Entonces un poco está todo mezclado y yo creo que el ciudadano no es todavía consciente, o no somos todavía conscientes de cómo nos va a afectar el proceso. Vamos a hablar ahora de otras cuestiones, de todas estas noticias del ámbito económico que a todos pues, nos tienen un poco al tanto en días como estos, pero vamos a abordar el tema universitario. No sé cómo está ahora el ambiente que se respira en la universidad después de estos últimos meses, en los que sí que había cierta tensión sobre lo que iba a ocurrir, sobre todo en relación al presupuesto. Se ha discutido mucho entre la Universidad Regional y el Gobierno autonómico sobre esos presupuestos para la universidad. Finalmente, el propio Marcial Marín cerraba ese convenio a finales del año pasado. Leo cifras textuales que dijo el consejero: 120 millones de euros en subvención nominativa, que se complementarán con más de 16,3 en concepto de tesorería, con la posibilidad de aumentar 3 millones más, lo que supondría 139 en total, y 27 que se ingresarían por las tasas, con lo que decía el consejero que el presupuesto sería de unos 166 millones, sin contar lo que la universidad pueda recibir en concepto de investigación. Ahí cierro las comillas y le pregunto, ¿suficiente? ¿Y qué le parece sobre todo el que se haya tenido que estar tanto tiempo dando vueltas a un tema como este? Vamos, en el ámbito universitario está todo un poco más convulso de lo necesario, no solamente por el ámbito específico de las relaciones de la universidad con la Junta de Comunidades, en la materia que nos compete o que compete en la relación de ambos, que es el tema de la financiación, sino todo lo que está mezclado en el sistema de la reforma educativa que se pone encima de la mesa, los precios que se están estableciendo en las matrículas de los alumnos de grado, de posgrado, de doctorado,
no sé, hay un ambiente que no creo que sea el más adecuado para poder trabajar en condiciones y que, bueno, pues tampoco se escapa del ambiente general que en la sociedad de un poco convulso, cambios, como decíamos antes, y de que no todo el mundo está contento con lo que se está haciendo. En el ámbito concreto que hablabas tú del tema del presupuestario, bueno, yo en esta casa hemos hablado ya varias veces del tema. Yo no acabo de entender un poco el enfrentamiento que se produjo en la prensa entre la universidad y la Junta de Comunidades, en el sentido de declaraciones cruzadas tanto del rector como del consejero, que quizás se tendrían que haber evitado. Y yo ya lo dije en su momento. Y... Un poco iban en el primer momento iban como por la línea de que todo el mundo estaba haciendo esfuerzos y que también la universidad tenía que hacerlos. Pero la universidad los estaba haciendo. La universidad lleva haciendo esfuerzos mucho tiempo. La universidad ha pasado de manejar presupuestos de 230 o 240 millones de euros a presupuestos de 175, 180, 169. Es decir, estamos hablando de reducciones de presupuesto muy importantes. Es decir, en el ámbito de la universidad ahora mismo estamos viviendo como podemos. Es decir, en el ámbito, por ejemplo, de mis competencias, mi presupuesto ahora mismo es del 40% del que tenía, no una reducción del 40%, sino el 40% del presupuesto que manejábamos pues hace 3 años, y eso hace muy complicado mantener el nivel de actividad que estábamos haciendo. Yo puedo entender que las cosas se podían hacer mejor de lo que se estaban haciendo, indudablemente, en todos los sitios, en la empresa pública, en la empresa privada, pero tan mal no se estaba haciendo como para poder, con esa reducción tan importante de financiación, seguir ejerciendo la actividad tal cual la estábamos haciendo. Entonces, en este contexto, pues quizás la decisión que tienen que tomar universidad y junta no es solamente de pactar qué presupuesto maneja la universidad, sino qué estrategia queremos. Para la Universidad Española a nivel ministerial, en la negociación con la parte que le compete al Ministerio de Educación, y a niveles autonómicos con la parte que le compete a las consejerías de las distintas comunidades autónomas, para ver cuál es el sistema universitario que queremos. El sistema universitario que tenemos ahora mismo, con los presupuestos que manejamos, es absolutamente insostenible. Hayamos llegado a convenios o no hayamos llegado a convenios. Y no hablo de la Universidad de Castilla-La Mancha, hablo en general del sistema universitario español. Entonces yo creo que es necesario un esfuerzo más, es necesario que fijemos la estrategia del sistema universitario y a partir de ahí nos podamos mover. Porque ahora mismo con la financiación que obtiene la universidad, en el caso concreto de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues te permite ir funcionando, pero mal funcionando. Porque todas las necesidades que tenemos para poder mantener la estructura tal cual la tenemos, no la podemos cubrir. Es decir, solamente pagar nóminas en la Universidad de Castilla-La Mancha estamos hablando de más de 130 millones de euros. ¿En qué aspectos concretos se está dejando notar ahora mismo en la universidad ese descenso presupuestario? Pues mira, vamos a ver, las actividades que se pueden hacer para los alumnos las tenemos que minimizar porque no disponemos de los recursos que antes disponíamos. Los sistemas de renovación de aulas, de renovación de equipaciones y demás los tienes que paralizar porque no tienes recursos para poder hacerlo. Todos los sistemas o todas las políticas que había de creación de nuevas infraestructuras para acoger las titulaciones que el anterior equipo de dirección de nuestra comunidad autónoma estableció, conjuntamente con la universidad, indudablemente, no se pueden hacer porque no hay fondos para poder hacerlos. Y en el día a día tenemos problemas de tener que estar haciendo encaje de bolillos para poder tener mínimos consumos energéticos que no van a ningún sitio. Eso implica que tenemos que tener cierres de centros en determinadas épocas del año que no creo que sea, que los cerramos y no pasa nada, pero no creo que sean las mejores políticas para poder ejercitar una estrategia universitaria en condiciones. Las ayudas, becas, etcétera, etcétera, que nosotros dábamos a los alumnos para poder trabajar con ellos en los departamentos y demás, las hemos tenido que suprimir. El tema de el mantenimiento en los campus se ha visto enormemente mermado. Eso tiene los efectos de protestas de profesores y alumnos en la limpieza, etcétera, etcétera. Quiero decir que desde los aspectos más mínimos y más poco relevantes hasta aspectos mucho más importantes, pues estamos viendo cómo se está condicionando el sistema universitario y no estamos viendo claramente desde dentro cuál es la estrategia que queremos seguir. Entonces, yo creo que no hablo solamente de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también, si no, vuelvo a repetir, el sistema universitario deberíamos de tener más claro qué queremos con la Universidad Española, qué queremos con la investigación española, qué queremos con el sistema educativo español. Y con lo que estamos haciendo vamos un poco a la deriva y creo que las reducciones, los recortes que se están imponiendo
en el sistema educativo nos van a salir más caros de lo que nos pensamos, porque al final pues un país, una comunidad autónoma, una ciudadanía que no invierte en educación, pues al final se va a ver más empobrecida de lo que creemos. Entonces, bien, ahora mismo estamos en una situación más estable, una situación en la que no hay los conflictos que antes se vivían entre la comunidad autónoma y los conflictos, las discrepancias entre la comunidad autónoma y la universidad. Pero más allá de eso, creo que estamos muy lejos de tener una situación óptima de funcionamiento razonable, etcétera, etcétera. Si eso lo conjugamos con los informes de expertos que encarga el Ministerio y que se ponen encima de la mesa, bueno, pues cosas que los universitarios las vemos que están bastante lejos de la realidad y de la aplicación práctica y de la resolución de los problemas reales del sistema universitario, pues te queda un poco la cara un poco de tonto, como diciendo, ¿qué estamos haciendo? Indudablemente cada uno tiene su opinión y mi opinión no tiene que coincidir con la de otra persona o otro dirigente, pero sí que echamos de menos un poco sentarnos a ver realmente nuestro horizonte donde queremos ir. ¿Ese proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior llegó en el peor momento posible? Pues no es que llegase en el peor momento posible, porque cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de adaptación, hace ya muchos años, había un cierto consenso de que la situación debíamos de cambiarla. Había necesidad de homogeneizar un poco la situación a nivel europeo, de cómo se estaban haciendo la implantación de las titulaciones y los reconocimientos después de los títulos y de los créditos a los alumnos que se movían entre los países, y entendíamos que era el momento de poder hacerlo. ¿Qué ocurre? Que ese momento se aprovecha con una necesidad de reforma del sistema educativo, ya no solamente en la estructura de los grados, sino de cómo se estaban haciendo las cosas. Y entonces todos los centros nos ponemos a trabajar en ese sentido, cambiando metodología, buscando un sistema de formación diferente, reduciendo el número de alumnos en las aulas, haciendo una cercanía más, un proceso más cercano del profesor al alumno, etcétera, etcétera. Que bueno, pues que más o menos la comunidad universitaria, muy centrada también en investigación, asumió el coste de tener que llevar a cabo todo ese proceso. En una situación complicada del Ministerio de Educación socialista, en todos los casos, que no en la universidad no acabamos de entender, hubo varias modificaciones de ministras, que cambiaban internamente el sistema educativo universitario reforma tras reforma sin hacer nada. Y no es que había cambio de partido político, sino dentro del mismo partido político, que nos descolocaba a todos. Y bueno, eso se resuelve, hacemos una modificación del sistema educativo, una modificación extraña porque vamos a homogeneizar y tampoco homogeneizamos con Europa, porque aquí nos quedamos con grados de 4 años y Europa se quedó con grados de 3, que eso continuamente seguimos recibiendo presiones, etcétera, etcétera, para que eso no fuese así. No sé si al final darán otra vuelta de tuerca y modificaremos de nuevo los planes de estudios o no, no tengo ni idea, por lo que te decía antes, porque no sé dónde vamos realmente en el sistema educativo universitario español. Pero bueno, se hicieron las cosas razonablemente bien y se empezaron a implantar los planes de estudios. Cuando se empezaron a implantar los planes de estudios, los campus universitarios españoles estaban razonablemente bien. ¿Qué ocurre? Que nos ponemos en marcha un proceso que, si bien es cierto, se montó a coste cero e indudablemente desde el principio se nos dijo que esto iba a ser a coste cero, pero resulta que no es que sea a coste cero, es que hemos reducido los presupuestos enormemente. Por lo tanto, montar el sistema educativo que habíamos establecido a coste cero ya era complejo, hacerlo con mucho menos recursos de los que contábamos, pues nos está costando pues muchas tensiones internas y muchas discrepancias respecto a cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, no es que el momento fuese malo, sino que el momento fue el que fue, y en la evolución, bueno, pues se nos ha torcido a la universidad y a toda la sociedad española, europea, que han hecho que surjan complicaciones que condicionan la puesta en práctica. Pero bueno, aún así, pues con el esfuerzo fundamentalmente en este caso de los profesores, y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Es decir, aquí parece que hay una idea continua de penalizar al funcionario, que tampoco entiendo muy bien, o prefiero no entenderlo, por qué se quiere hacer o por qué se hace esta campaña continuamente. Ahora parece que está más relajada, pero hubo una época muy fuerte de daño de la imagen del funcionario. Y al final la sociedad tiene que saber que los profesores son los que, cobrando lo mismo o menos, a su costa, están sacando el proyecto adelante. De tal forma que, por ejemplo, nosotros, anoche mismo, recibimos en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en el grado de Economía de nuestra facultad, un informe del Ministerio de Educación a través del sistema que tiene montado el sistema universitario español para poder validar los títulos universitarios,
Porque ahora, cuando la universidad pone en marcha un título universitario, transcurrido un periodo de tiempo, tiene que someterlo a auditoría, acreditación se llama, para ver si el ministerio decide mantener el título abierto o cerrarlo. Es decir, se van a poder cerrar títulos. Bueno, pues en ese proceso, nosotros como experiencia piloto del Ministerio de Educación, la Universidad de Castilla-La Mancha, con el grado de Economía, estaba inmersa y, bueno, pues, perdona, lo que te decía ayer, recibimos un informe del panel de expertos, de los auditores que han venido a auditarnos, que es un informe francamente favorable, que nos pone notas de sobresaliente en prácticamente todos los ítems que nos han auditado, que son los que el Ministerio exige, y que va a ser la base para que el Ministerio de Educación determine, espero que favorablemente, con todo lo que estamos viendo, la acreditación positiva del grado de Economía. Por lo tanto, a pesar de todo lo mal que estamos, hay que reconocer el esfuerzo de la gente, y quería aprovechar aquí públicamente para dar las gracias a mis compañeros por el esfuerzo que hacen en implicarse en el proceso, y creo que, bueno, pues obtendremos en breve oficialmente una noticia positiva por parte del Ministerio concediéndonos la acreditación al grado de Economía en este proyecto piloto de los primeros grados de la Universidad Española que se someten a ese proceso. Por lo tanto, bueno, tenemos muchas sombras, pero también hay luces que hacen que te levantes todos los días con un objetivo y una implicación para poder seguir hacia adelante, porque si no sería bastante complicado con la que está cayendo. Los obstáculos, ¿no? Se están pues se solventan como se puede. No creo que de la mejor forma posible, pero al final, por el esfuerzo de los profesionales que hay detrás de las instituciones, pues va saliendo para adelante. Tanto en las empresas privadas, no tengo nada que decir al respecto, pero también en las empresas o en las instituciones públicas, que hay que reconocer el esfuerzo de la gente para poder sacar este proceso adelante, quizás con menos ayuda de las que entiendo deberían de haber. Y no hablo de ayudas financieras solamente. Ángel, no sé si es una percepción mía en lo que respecta a la imagen que tenemos desde los medios de comunicación, y por eso le pregunto a usted, pero sí queda una imagen como de mayor lejanía ahora entre lo que es la universidad y la sociedad que la que había hace un tiempo. Yo recuerdo que antes prácticamente todas las semanas, fijo todos los meses, había alguna cita en la que algún tema importante que afectaba directamente a la sociedad, bien en ámbito ciudad o región, con cuestiones importantes, pues se pedía asesoramiento o apoyo, estudio a la universidad para abordar el problema, la cuestión, analizarla, etcétera. Ahora no se ve tanto eso. ¿Es así en verdad o es que no se muestra? Vamos a ver, la situación, yo también soy consciente y opino lo mismo que tú al respecto de la presencia quizás de la universidad, en nuestro caso de la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los medios, en la sociedad, pero claro, mi opinión quizás no sea válida porque va a ser una opinión que quizás no es objetiva, porque yo durante 4, 8, 10 años llevo ya en el equipo de dirección de la facultad, 4 como vicedecano y 6 como decano, y entonces toda la situación previa me la conozco y hay, en mi caso particular, he sido una parte implicada en el proceso, en el que la Universidad de Castilla-La Mancha y su facultad, en este caso Facultad de Económicas y Empresariales, hemos estado muy metidos en la sociedad, muy implicados en proyectos, en procesos, en la prensa, etcétera, etcétera, en los actos institucionales que se organizaban. Y ahora sí que es cierto que la implicación pues parece que es menor, en mi caso concretamente, desde luego. Entonces, esta opinión que tú tienes creo que es una opinión más generalizada de la que parece, porque cuando te sientas en otros foros o te sientas con empresarios o te sientas con instituciones, te dicen la misma opinión. Oye, ¿qué pasa? Que la universidad, la presencia ha cambiado, antes estabais siempre, permíteme la expresión, en medio y ahora no es tanto así, ¿qué es lo que ocurre? No se trabaja igual, no se hacen proyectos. Sí, ¿Pero es por vuestra causa o es porque no se os busca tanto? Los proyectos siguen existiendo, la gente somos las mismas. Es decir, no ha habido cambio en la universidad. Sí que es cierto que hay gente que se ha ido a la calle, en la reforma que se produjo, de reducción de la plantilla, pero el gran grueso que ejercita su actividad, que hace los proyectos de investigación, que hace asesoramiento, etcétera, etcétera, somos los mismos. Y antes sí que estábamos y ahora no estamos tan presentes. Esto no es cuestión de responsabilidades, es decir, parte de responsabilidad la tendrá la propia universidad y parte de responsabilidad estará fuera de la universidad, pero sí que es cierto, y asumo completamente tu opinión, de que la presencia de la universidad no es la que era. Y creo que yo en foros internos también lo pongo encima de la mesa, eso algo estamos haciendo mal.
Y como yo no puedo cambiarlo de fuera, porque compete a otras instituciones, la crítica, que creo que no es la única, pero la crítica que a mí me corresponde es interna, e internamente yo creo que deberíamos de replantearnos cómo estamos haciendo las cosas para analizar por qué está pasando lo que tú me dices y lo que gran parte de la sociedad está poniendo encima de la mesa. Parte de, repito, no podemos asumir esa responsabilidad, viene de fuera, pero lo que nosotros estamos claro haciendo mal, creo que deberíamos compartir. replanteárnoslo y hacerlo, porque las cosas se siguen haciendo. Los equipos de investigación somos los mismos, las personas somos las mismas. Los proyectos que se hacían antes se pueden hacer o se están haciendo. Quizás no estemos llegando a la sociedad como deberíamos estar llegando. El problema es que la sociedad también está sobreviviendo como puede. Entonces, bueno, pues hay un caldo de cultivo que no es el más adecuado para poder trabajar. Pero quizás en este contexto de que la sociedad está sobreviviendo como puede, pues la universidad tendría que también estar ahí y estar presente en esa resolución de los problemas. Problema, que la universidad también está sobreviviendo como puede. Ha mencionado 4 o 5 veces ya la palabra investigación. Es un ámbito del que se está hablando mucho también, sobre todo a raíz de esta difícil coyuntura económica, en esta crisis. Desde los ámbitos como la universidad, pues se denuncia que ha bajado muchísimo la inversión en un campo como el de la investigación. Desde la administración se dice que no, que se sigue apostando por la investigación, que sigue habiendo fondos para ella, etcétera. Un poco imagino que la gente, como decías tú, que está sobreviviendo como puede, pues presta atención, pero no sé si la suficiente, y andará ahí pues escuchando a unos y otros sin saber verdaderamente qué está pasando en este asunto. En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, no sé si cifras concretas es demasiado pedir, pero sí que barajaréis al menos una aproximación de lo que ha supuesto en estos últimos años el cambio que hayáis vivido en materia de investigación. Sí, bueno, cifras concretas no me compete a mí poner encima de la mesa, porque para eso tenemos un equipo de dirección, un vicerrectorado, Julián, que es el que es competente en este tema, pero a nivel general sí que, sin poner las cifras, indudablemente la situación no es óptima, ni se acerca a lo que podría ser óptima. Pero, además en 2 ámbitos. En el ámbito de la financiación pública, la reducción de los proyectos de investigación que se financian para la universidad es brutal. Cuando hablo de la universidad no hablo solamente de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque sería, creo que bastante pretencioso por mi parte, centrar el tema solamente en el sitio donde yo trabajo, pero en lo que es la universidad en general, y luego cada uno puede decir lo que quiera, pero la realidad es la realidad. Vamos a ver los centros de investigación cómo están, vamos a ver los proyectos que se pueden llevar a cabo y no se están pudiendo llevar a cabo, vamos a ver los investigadores que están yéndose a la calle, vamos a ver los investigadores que estaban consolidados en el equipo de investigación y están yendo a Estados Unidos, a Europa. Eso son cifras y eso podemos cerrar los ojos, si vamos, pero por lo ejemplo, que hay es lo que hay. Dentro de media hora al Parque Científico y Tecnológico de Albacete, pues se ha bajado mucho la actividad a lo que era antes, pero ahí ya metemos la otra parte. Es decir, en el ámbito de investigación universitaria tenemos la parte de financiación pública y la parte de financiación privada. La parte de financiación privada debe ser una de las patas fundamentales para poder gestionar la investigación en el ámbito universitario, porque al final, en muchas ocasiones, los beneficiarios de los proyectos de investigación que se realizan en las universidades o en los centros de investigación son empresas privadas que van a poder aplicar los conocimientos o los desarrollos tecnológicos, sociales, económicos que se puedan obtener de los proyectos de investigación al seno de sus organizaciones. Y hasta ahora, en muchas ocasiones, lo que se estaba haciendo era financiar con proyectos pagados por empresas porque necesitaban de avance tecnológico o avance socioeconómico en el sentido de aplicarlo a sus organizaciones, que nos encargaban a nosotros la realización de determinados trabajos de investigación, los pagaban y la universidad, el producto era pues una mejora productiva, tecnológica, social, etcétera, etcétera, que esa empresa estaba aplicando. Más allá de nuestra propia financiación pública, que como centro de investigación o universidades recibíamos. ¿Qué ocurre? Que la primera pata ni hablamos, porque podemos volver a decir lo de antes, afirmar lo que queramos, pero la realidad es la realidad. Y la otra, pues vuelvo a decir lo mismo. Por desgracia, las empresas están, igual que la sociedad, igual que la universidad, sobreviviendo. Y muchas veces, por decisiones erróneas, los presupuestos se reajustan por partidas que quizás son las que te hacen falta para salir de la crisis. Pero sí que es cierto que los fondos de las empresas que dedican a investigación
también se han reducido. Entonces, si vas al parque, por ejemplo, pues ves una minoración de actividad como consecuencia fundamentalmente de que la actividad que se está desempeñando hacia las empresas también se ha reducido. Por lo tanto, es un poco un conglomerado que no es favorable para el tema de la investigación. Dicho lo dicho, la financiación del sistema de investigación en este país no depende o no puede depender de las empresas. En mi opinión, que quizás es una opinión equivocada, la financiación de la investigación básicamente tiene que ser financiación pública y además se complementa con financiación de investigación del ámbito privado. Pero si la investigación en el ámbito público la tiramos y la investigación en el ámbito privado, pues, o la financiación de investigación del ámbito privado está como está, pues podemos decir en conferencias públicas lo que nos dé la gana, pero la realidad es la realidad y ocultarla, como parece ser que últimamente hemos hecho con informes de Cáritas y demás, pues es bastante complicado. Luego se habla de fuga de cerebros de investigadores de primera línea que se van fuera de nuestro país y parece que nos extrañamos y que no entendemos por qué, pero es que no hay otra salida. Claro, sí, vamos a ver. Yo como universitario, que continuamente estoy viajando y creo que es necesario hacerlo, es fundamental que salgamos, pero si eso nadie lo va a poner en duda. Es fundamental que nosotros como investigadores nos vayamos fuera, es fundamental que nosotros como docentes nos vayamos fuera, es fundamental que nuestros alumnos, nuestros egresados se vayan fuera. Si eso nadie lo pone en duda. ¿Pero por qué se van fuera? ¿Se van fuera para mejorar sus conocimientos, que sería absolutamente loable, o se van fuera porque aquí no hay nada? Porque si se van fuera para mejorar conocimientos, para compartir experiencias, para mejorar y para su nuevo aprendizaje aplicarlo dentro, después, pues sería perfecto. Sí, y eso nadie le va a poner, o nadie creo que ponga dudas a eso. El problema es que están saliendo fuera porque aquí no hay nada. Y cuando se formen fuera, se van a quedar fuera. Porque o hacemos algo o no va a haber nada o ningún incentivo para que quien se ha ido vuelva. Entonces el problema no es que salgan, el problema es por qué salen y que no hay retorno. Entonces, bueno, a mí me parece bien y los discursos de que es fundamental apoyar la salida de nuestros egresados, de nuestros alumnos, de nuestros investigadores fuera. Perfecto. O sea, yo además en mis ámbitos de competencias he sido responsable de las relaciones internacionales de mi centro y por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero el problema es otro. El problema es que no estamos generando el caldo de cultivo necesario posteriormente para reclutar a esos cerebros, a esos investigadores, a esos profesionales que salen fuera y que después no los recuperemos para poder beneficiarse. Ángel, por el low cost, estamos buscando una economía de low cost en España que es absurdo. Es decir, nosotros, yo lo he dicho ya varias veces y me gustaría estar equivocado, pero nosotros no podemos competir en precios reduciendo salarios. Si esa es nuestra apuesta como país, nos vamos a estampar. No es la prioridad que deberíamos de tener. Así no lo vamos a conseguir, porque hay muchos países que están con precios infinitamente más bajos que los nuestros. Entonces, si nosotros queremos competir por precios reduciendo salarios, nos tendremos que ir a condiciones laborales de otros países que no sé si las queremos. Porque mientras eso no sea así, y espero que eso no pase nunca, nuestros costes salariales van a ser mucho más altos para poder competir en precios. Por lo tanto, como no compitamos en calidad y como no compitamos en la generación de valor añadido a los productos y que eso implica que el precio que nosotros le otorgamos a los productos haya consumidores dispuestos a pagarlos, pues tendremos un problema grave. Entonces, en ese contexto, los investigadores que se van fuera van a volver a cobrar ¿qué? Un investigador que esté cobrando 100.000 euros, 120.000 euros en Estados Unidos va a venir a España a cobrar 25.000 euros. ¿Tú te vendrías? No. Pues eso. Hablabas de la necesidad de crear un modelo universitario en este país. ¿Tenemos modelo económico o estamos intentando buscarlo al hilo de esto que estás diciendo o precisamente nos vamos a estampar porque no hay ni visos de empezar a construir algo que nos dé garantías de verdad cuando la situación peor haya pasado? Yo no acabo de verlos. Es decir, el modelo que se está defendiendo creo que no es el mejor modelo. Indudablemente la capacidad que tenemos como país en tomar decisiones, pues eso hay que reconocerlo, está limitada. Y está limitada porque hemos querido limitarla y yo creo que es así. Y estoy convencido de que no es malo que tengamos esa limitación porque lo que no podemos jugar es a dos bandas. No puedo jugar a formar parte de una Unión Europea y después que la Unión Europea no marque las normas, sino que las normas las marco yo.
que está muy bien, y como nacionalistas y patriotas está perfecto defender eso, pero eso no añade que te lo compre. Es decir, si tú vas a funcionar en un mercado más amplio, las reglas de juego se van a marcar en ese mercado más amplio, en la que tú tienes que tener capacidad de poder influir. Ese es nuestro problema, que tenemos que tener esa capacidad de poder influir y no sé si la tenemos o tenemos la capacidad que tenemos, que es bastante poca. No hablo del partido de gobierno actual, el anterior exactamente lo mismo. Entonces, un poco en el sentido ese, nos estamos dejando influenciar por políticas que quizás no sean las más beneficiosas para nosotros, porque están marcando una diferencia muy clara entre norte y sur de Europa, y eso a nosotros creo que como país no nos conviene. Por lo tanto, entiendo que el sistema económico que se está montando, en el que el valor añadido de los productos se está haciendo en países que son países del norte de Europa, fundamentalmente Alemania, pero no solo Alemania, implica que quien tiene el desarrollo tecnológico y quien tiene la sartén por el mango van a ser ellos. Nosotros, como país, si no apostamos por eso, ¿qué tenemos para ofrecerle al mundo? ¿Valor añadido? ¿De qué? Turismo y ni siquiera. Y turismo tenemos valor añadido porque están otros bastante mal. Porque si otros países no estuviesen en las situaciones de crisis, de guerras que tienen, España lo pasaría bastante peor. Porque quizás el desarrollo de ese sector, el desarrollo estratégico de ese sector, no es el más adecuado. Deja que desear también. Deja mucho que desear. ¿Qué ocurre? Que como hay otros mucho peor que nosotros, y nosotros, pues por suerte, sol y playas todavía tenemos, estamos recibiendo una entrada de turistas que no van a ir a otros países porque no están en condiciones para irse. El problema es que si esa situación cambia y nosotros no cambiamos nada, esos turistas los perderemos. Entonces, ese sector es importante, eso nadie lo va a poner en duda y vamos a aprovecharlo, pero no podemos fundamentar, aunque lo hiciésemos bien, que creo que no estamos haciendo, no podemos fundamentar nuestro desarrollo exclusivamente en eso. Vuelvo a repetir, el sistema económico que se tendría que negociar en Europa no puede pasar porque sean solamente 2 o 3 países los que generen valor añadido a la economía y el resto seamos muy subsidiarios de eso, porque eso no va a ser sostenible en el tiempo. Porque al final te quedarás a la decisión de lo que puedan decidir otros o a la opinión o las estrategias de otros, y tú tendrás que aceptar ese camino porque no tienes ninguna capacidad de marcar otra situación distinta. Y en ese contexto es en el que nos movemos lo que decíamos antes. Hay una presión muy fuerte por devaluar salarios en España. Por devaluar salarios en España, vuelvo a repetir lo mismo, ¿para qué? ¿Para competir en precios? ¿Con quién? ¿Con Turquía? ¿Con la India? ¿Con China? ¿Que están vendiendo los productos que no están generando el valor añadido que están generando los productos tecnológicos? ¿Con esos países vamos a competir nosotros? ¿Estamos seguros que somos capaces de competir o que queremos competir en ese mercado? Nuestro público objetivo es ese, el que está dispuesto a pagar muy poco por productos que otros países los producen a costes infinitamente más bajos que nosotros. Sí, pero si la materia prima, que en muchas ocasiones nos cuesta a nosotros producir ese tipo de productos, es más barata que el producto entero que viene de otro país. ¿En ese contexto queremos competir? ¿O Europa debería replantearse un poco para sus países, y España no es pequeño, para sus países importantes, cómo distribuye su política industrial de generación de valor añadido a las economías, a los productos? Entonces no estoy absolutamente nada de acuerdo cómo está el sistema, pero fundamentalmente por ese tema, porque estamos enfocando a un criterio que creo que es bastante erróneo, cuando el criterio debería ser otro. Se está hablando también últimamente mucho de esa reforma del sistema tributario que quiere emprender el gobierno. Se emitía ese informe de expertos que han dado sus consejos. Se sabe poco aún de lo que va a suponer, pero algo se sabe, y no sé qué opinión le merece a Ángel Tejada, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente pues viene denunciando ya muchos años que tenemos un sistema que recauda poco, mal y siempre entre los mismos, y no sé si estamos ya en el camino de enderezar esa situación o de seguir cometiendo los mismos errores, aunque sea modificando las cosas de una manera que nos calle algo, pero que no oculte el problema. Bueno, pues la reforma que se ha puesto encima de la mesa por un grupo de expertos, que es muy respetable la opinión que tienen, en muchos casos yo la comparto y en otros indudablemente no, es una opinión que luego el Estado tendrá que hacer suya. Mientras no la haga suya, pues tampoco sí, directamente podemos el Estado ya ha opinar dicho mucho nada, que porque los ministerios han echado balones fuera para determinados aspectos. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que se echa de menos ver reformas en aspectos muy concretos, como
qué pasa con la reforma que tenemos que hacer en el ámbito de las inspecciones, del Cuerpo de Inspección de Hacienda, para poder conseguir una recaudación efectiva de aquellos que no están contribuyendo en el sistema de recaudación de impuestos. Porque hay mucha economía sumergida que tenemos que ver si la queremos hacer sostenible, y eso es lo que defendemos como país para no morirnos, pues eso es una estrategia. Y si como país queremos dejar que haya un determinado porcentaje de Producto Interior Bruto sin control para que no haya revueltas sociales, pues decidamos eso, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos decidiendo. Por lo tanto, esa parte habría que replantearse qué hacemos con ello. Luego... El fraude. Eso es fraude, sí, pero es que también hacemos leyes que despenalizan el fraude y blanqueamos dinero pagando un determinado porcentaje. O sea que eso es muy complicado y que yo estoy absolutamente en contra. El fraude hay que perseguirlo, aquí, en Suiza o donde sea. Luego tenemos otra situación diferente, que es que los impuestos actuales y las reformas que parecen van encaminadas siempre a la misma parte de la sociedad, que es a las clases medias. Clases medias que fundamentan sus ingresos básicamente en sueldo. Pero hay otros tipos de ingresos y otro tipo de rendimientos que no estamos hablando de ellos. Las SICAP seguimos olvidándolas como si no existiesen. La penalización de los rendimientos del trabajo no tiene nada que ver con la penalización. La imposición de los rendimientos del trabajo no tiene nada que ver con la imposición que hacemos de las rentas especulativas. Bueno, pues vale, pues eso es otra opción. Es decir, con tu esfuerzo consigues unas retribuciones y eso está más penalizado que con tu esfuerzo de tener una determinada inversión y sacar una rentabilidad. ¿Ese sistema también lo queremos tener así? Yo creo que eso deberíamos de abordarlo de otra forma, porque si no, yo lo he dicho aquí también en la casa varias veces, tú, egoístamente con tu dinero, ¿dónde lo vas a invertir? ¿Lo vas a invertir en proyectos que van a ser rentables con el esfuerzo tuyo y de otros y que no está clara la rentabilidad y que además esa rentabilidad va a tener un determinado tipo impositivo? ¿O lo vas a invertir en aquellos proyectos más especuladores en que tu esfuerzo exclusivamente, y no es poco, es arriesgar el dinero y eso te va a generar unos rendimientos? Al final te vas a ir a lo que más beneficioso sea para ti, no para la economía ni la sociedad donde tú estás. Eso no lo estamos tocando. Y eso deberíamos de plantearnos en algún momento si queremos reformarlo de verdad. Luego nos volvemos otra vez a lo mismo. Como las rentas directas o la tributación sobre imposición directa es más complicada determinar los ingresos y el control de lo mismo, nos vamos a una penalización más alta de los impuestos indirectos. Y queremos reducir cotizaciones o reducir tramos en el impuesto de la renta y sin embargo proponemos incrementar los tipos o los productos que están a tipo reducido, pasarlo a tipo impositivo de tramo alto del impuesto del valor añadido, que penaliza por todos por igual. Sí que es cierto que quien más consume va a pagar más, indudablemente, pero simplemente porque consume más. Pero no es un impuesto progresivo. Es decir, todos pagamos el 21% de impuestos, cobremos lo que cobremos. Ese proyecto es el que queremos como país. También una familia numerosa consume más que una de dos personas y quizá esa tenga menos ingresos. Por eso, queremos eso. Como modelo impositivo de este país, eso es lo que buscamos, una mayor imposición indirecta frente a una imposición directa. Y luego, por contrapartida, pues claro, está la otra parte, es decir, el discurso de que pague más quien más tiene, pues es defendible. Queda bien, sí. Queda bien, pero claro, el que más tiene también ha pagado por tener más. Después por la propiedad tiene que volver a pagar. Pues es una situación muy compleja en el que creo que debería de haber un consenso mucho mayor por nuestra clase política, que creo no lo tienen, y deberían de poner encima de la mesa un sistema impositivo que sea racional para el país, más que demagógico en cada momento por el que le toque. Repito, me da igual Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, o quien sea, UPyD, o quien sea. Entonces, bueno, hay una reforma en ciernes que a ver en qué queda, pero que algunos aspectos son bastante discutibles. Sí, en cualquier caso vamos a hablar largo y tendido de esta cuestión, seguro que va a dar mucho de sí. Antes de que se marche, y a modo de titular, le pregunto por la que ha sido la noticia de las últimas horas. Castilla-La Mancha finalmente no podía cumplir con el objetivo de déficit que se fijaba en 2013. Dicen que por dos cuestiones extraordinarias a las que tuvieron que hacer frente de manera imprevista, pero como experto, ¿usted se esperaba que esto fuese a suceder? Titular. ¿Me esperaba que esto fuese a suceder? Pues era muy difícil llegar. Es muy complicado llegar al objetivo de déficit, pero que tampoco me preocupa especialmente.
Es decir, el objetivo del déficit que tenemos es ese, ¿por qué? Porque alguien ha decidido que sea ese, claro. Si hubiese sido un poco unas décimas más altas, lo estaríamos cumpliendo. Entonces, no me preocupa tanto que el déficit décimas arriba, décimas abajo lo estemos cumpliendo, sino cuál es nuestra capacidad como país, como comunidad autónoma, que vamos a tener de poder financiar, de poder pagar de ese déficit en algún momento. Entonces, el déficit, indudablemente, con la que está cayendo, yo creo que es necesario, pero eso es mi opinión. Es decir, la administración pública no puede retirarse del terreno de juego como se ha retirado estos últimos años, dejando que sea solamente la economía privada la que mantenga el Estado, el país, porque es que no es posible. Que igual que lo que decíamos antes, que queda muy bien decir que el Estado, el déficit tiene que ser cero, que solamente podemos gastar lo que tenemos, etcétera, etcétera, pero es que eso en conversación de cafetería está muy bien, pero en economía no funciona así. Y en economía, las empresas se endeudan, ¿verdad? ¿Por qué se endeudan? Para conseguir rentabilidades y para conseguir inversiones y para hacer inversiones que rentabilicen. El Estado lo mismo. Se tiene que endeudar. El problema es que si te endeudas, tienes que tener claro cuáles son los ingresos que tienes previstos para poder hacer frente a ese endeudamiento. Y ese es el problema. No el déficit en sí, sino tenemos claro qué políticas estamos haciendo, cómo vamos a incentivar la generación de ingresos en estos años futuros para poder hacer frente a los pagos de deuda que estamos asumiendo como consecuencia de ese déficit. Porque cuando tú te financias y tú te compras o una casa o tú te compras un coche o tú eres un empresario y asumes deuda, tú asumes deuda sabiendo que vas a tener unos ingresos para poder hacer frente a esa deuda. Y asumes esa deuda para tener esos ingresos, porque si no asumes esa deuda, no vas a poder hacer unos proyectos que te generen esos ingresos. Y la pescadilla que se muerde la cola. Pues en el caso de la administración pública es exactamente igual. Yo voy a asumir un déficit, voy a tener que gastarme más de lo que tengo en un momento determinado, porque eso es necesario para que la economía la incentive. Eso es necesario para que en un momento determinado se pueda generar ingresos en el sector, en el sistema. Esos ingresos me van a poder permitir pagar esa deuda. Por tanto, yo me iría a la otra parte. Es decir, no tanto el problema de las décimas arriba abajo del déficit, que bueno, son criticables o no, eso es una opinión de cada uno, sino la otra parte. Es decir, como Estado, como comunidad autónoma, tengo un plan estratégico de incentivación de la economía que me permita generar ingresos suficientes para poder hacer frente a la deuda que estoy asumiendo, o no. O en algún momento a nivel europeo vamos a tener que hablar de quitas de verdad y sin rajarnos las vestiduras. Porque conforme tenemos el sistema económico, es complejo pensar que los países vamos a ser capaces de generar los ingresos suficientes para poder hacer frente al pago de las deudas que tenemos. Entonces, en algún momento tendremos que replantearnos o bien qué estamos haciendo con nuestro sistema económico para generar esos ingresos o qué pasa con el déficit acumulado que estamos asumiendo entre todos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el déficit en sí no me preocupa tanto, que me preocupa, como no ver un horizonte claro de cuál es el sistema de incentivos para creación de riqueza que tienen establecidos por las comunidades autónomas o el Estado, que le genere los ingresos suficientes para hacer frente a ese pago. Planteamientos que hay que hacerse, pues, esperemos que sea antes que después. Pues más vale por la que nos está cayendo. Por la que nos está cayendo. Como siempre, un placer contar con esta opinión experta. Y esta es su casa, ya lo sabe, para cuando quiera. Cuando queráis, aquí estaré. Gracias. Ángel Tejada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, aquí en la Universidad en Albacete. De su mano, pues hemos puesto fin a este nuevo encuentro digital en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, del que les aconsejo no se alejen, porque seguimos contándoles muchas cosas.